Bien, siguiendo con el mercado de bienes, vamos a enfocarnos ahora en el análisis del equilibrio del mercado de bienes. Hay dos, vamos a trabajar dos métodos, por eso este es todo de objetivos. Una es hallando la producción de equilibrio según que la producción tiene que ser igual a la demanda. Y la otra forma es utilizando la metodología de ahorro igual a inversión. Así que ese es el objetivo de este video. El modelo renta-gasto, que es el de producción-demanda, tiene algunos supuestos. El primer supuesto es que, para simplificar, vamos a suponer que la economía produce un solo bien, que si la demanda aumenta, la oferta está en condiciones de aumentar la producción de ese bien. Eh, que hay desempleo involuntario, por lo cual el aumento de producción se puede dar sin que haya efecto en precios. Esto lo vamos a ver más adelante cuando modifiquemos este supuesto que pasa en la economía. Y mantenemos los precios, decimos, iguales a 1 y constantes, es decir, no hay cambios de precios en este modelo, y es un modelo de análisis de corto plazo. Ustedes tienen ahí el modelo, la formulación de un modelo macroeconómico, donde tienen la la ecuación de demanda arriba, Z igual a los componentes de la demanda, y luego una explicación de cómo tomaremos o suponemos la conducta de de los distintos componentes de esa demanda. El consumo ya lo vimos recién desagregado. La inversión vamos a suponer que es autónoma, es decir, que no depende de ninguna variable del modelo. Esto es un supuesto bastante fuerte porque sabemos que las empresas no invierten solo porque sí, porque veremos más adelante en esta unidad cuáles son los determinantes de esa inversión, y después dejaremos el supuesto de que la inversión no se modifica o que es autónoma. El gasto público a lo largo de toda la materia lo vamos a ver como autónomo, por dos razones. Una, porque es muy difícil parametrizar la conducta de los gobiernos respecto a cuánto gastan. Y segundo, porque siempre vamos a tomar como el gasto como una definición eh, que la realiza el gobierno en función de hacia dónde quiere llevar el nivel de producción. Los impuestos, también en el cálculo inicial del equilibrio, lo vamos a calcular tomando los impuestos solamente autónomos, pero a lo largo de la materia vamos a ver que los impuestos pueden ser vistos como la suma de impuestos autónomos más impuestos inducidos. Eh, las transferencias siempre las vamos a ver autónomas porque son una decisión del gobierno, como el gasto público. El ingreso disponible, como lo planteamos en el video anterior, como la diferencia de sumar y restar y transferencias e impuestos al ingreso. Y otros dos supuestos es que el nivel de exportaciones no depende de nada y el nivel de importaciones tampoco depende de nada. Luego vamos a modificar y vamos a ver que el nivel de exportaciones y de importaciones eh, depende en un caso, el nivel de exportaciones, luego veremos que depende del ingreso del resto del mundo, y el nivel de importaciones del ingreso del país, pero lo modificaremos luego, lo verán en práctico. Vamos a hacer rápidamente el análisis voy a borrar esto, del modelo. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que el método de equilibrio, el método del cálculo para el equilibrio de la economía supone que la demanda es igual a la producción. Entonces, usando este método, vamos a tener que I es igual a Z es igual a consumo más gasto más inversión más exportaciones menos importaciones. A menudo podemos ver las importaciones también con la letra M, se usa de forma indistinta. El, el cálculo del equilibrio supone reemplazar las fórmulas que tenemos en el modelo. El consumo es el consumo autónomo más el consumo inducido por el ingreso disponible. Ahora el ingreso disponible es I menos T, que es solamente impuestos autónomos, más transferencias autónomas,
todo esto vendría a ser el consumo, más el gasto autónomo, más la inversión autónoma, más exportaciones autónomas, menos importaciones autónomas. Es decir, esto vendría a ser o es la condición de equilibrio del modelo usando el... Perdón, vamos a tocar esto. Usando el método de ingreso igual o de producción igual a demanda. Ahora bien, si hacemos pasaje de término, nos queda que, mejor dicho, vamos a desarmar el paréntesis este que se me borró acá, y nos queda que I es igual a, voy a ir un poco más rápido, C sub 1 por I menos C sub 1 por T sub 0 más C sub 1 por transferencias más gastos, inversiones autónomas y exportación e importación autónoma. Como ustedes se imaginarán, estos componentes, por ejemplo, esto, C sub 1 por T sub 0, C sub 1 es un parámetro, está entre 0 y 1, T sub 0 es un nivel de impuestos autónomos, por lo tanto es un valor, va a ser un número. C sub 1 por TR lo mismo, va a ser un número, no hay variables. Solamente la única variable que tenemos para calcular el equilibrio, y por eso tenemos una sola ecuación, tenemos una sola variable, la única variable en este caso es I. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es despejar para I, para la renta. Al hacer esto vamos a tener que I es igual a, perdón, lo que vamos a tener acá es I, voy a hacer el pasaje de término de esto hacia el otro lado y me va a quedar I menos C sub 1 por I es igual a C sub 0 menos C sub 1 por T0 más C sub 1 por las transferencias más el gasto autónomo más impuestos autónomos más exportaciones autónomas menos importaciones autónomas. Haciendo pasaje de término nos va a quedar, y ya despejando, nos va a quedar que I es igual a 1 dividido 1 menos C sub 1 por todo este paréntesis que son los componentes, le voy a poner la letra A, los componentes autónomos. Es decir, C sub 0 menos C sub 1 por T sub 0 más C sub 1 por TR más G más I más X menos Q sub 0. Y esta es la condición de equilibrio. ¿Qué me dice la condición de equilibrio? La condición de equilibrio me dice que el nivel de producción de equilibrio de una economía va a depender de la magnitud de los componentes autónomos y de la propensión marginal a consumir. Es decir, dado un nivel de componentes autónomos, si el nivel de A no cambia y C sub 1 y C sub 1 aumenta, es decir, la gente decide de cada variación de ingreso consumir más, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar si C sub 1 baja? Vamos a hacerlo en gris para que, bueno, otro color. Si C sub 1 sube, fíjense que es 1 menos C sub 1. Si C sub 1 sube, quiere decir que todo el denominador 1 menos C sub 1 va a ser un número más pequeño. Y si el número es más pequeño, todo este cociente se hace mayor. Por lo tanto, si el consumo aumenta, la propensión marginal a consumir aumenta, dado un nivel de gastos autónomos, y va a aumentar. Y lo contrario es cierto si la propensión marginal a consumir disminuye. De esta manera tenemos hecho rápidamente la determinación de la renta de equilibrio en el caso de todos los componentes autónomos. Si cambiáramos impuestos a T sub 0 más T sub 1 por I, lo único que tendríamos que hacer es esta modificación, llevarla
ahí arriba la fórmula y vamos a tener un cambio porque al estar ahí todo esto va a estar multiplicado por C sub 1 también y por lo tanto van a cambiar los parámetros. Pueden hacer eso como un ejercicio de práctica para los distintos casos. Vamos a limpiar esto. Así seguimos con las filminas. Entonces, visto el equilibrio, esto es lo mismo que hallamos recién. Y vamos al análisis del multiplicador. Para realizar el análisis del multiplicador, primero les voy a proponer que hagamos el ejercicio de graficar el equilibrio que hallamos recién. Entonces, vamos a hacer y Z, vamos a dibujar una bisectriz que indica todos los puntos donde la economía está en equilibrio, es decir, la demanda igual a la oferta de bienes. Vamos a hacer en gris ahora y vamos a dibujar Z. Si nosotros vemos acá, perdón, la ecuación de equilibrio, lo que podemos ver es que esta ecuación de demanda, perdón, este es el resultado. Si vemos el planteo de la ecuación de equilibrio de acá, lo que vamos a tener cuando reemplazamos va a ser una función que la podemos graficar así. Y esta es Z. ¿Por qué graficamos así? Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos, en primer lugar, la suma de los componentes autónomos. Y en segundo lugar, esta función crece a los componentes inducidos. O sea, la tasa de crecimiento de los componentes inducidos. En este ejercicio, en el ejercicio que hicimos recién, solamente es C sub 1. Entonces, ¿qué tenemos? Una función creciente de izquierda a derecha, una función lineal para la función de demanda, y el ingreso de equilibrio se va a encontrar en el punto donde demanda y oferta sean iguales. O sea, los dos segmentos punteados tendrían que tener del mismo tamaño. Esto es el ingreso de equilibrio. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de que, vamos a suponer, el gobierno decide, como está sucediendo en el caso en la pandemia, en la lucha contra la pandemia, llevar adelante política fiscal expansiva, que es aumentar el gasto público? Después vamos a ver un poco más sobre esto, pero el gobierno decide aumentar G sub 0. Cuando aumenta G sub 0, lo que va a producir es un cambio en la demanda. G es un componente de la demanda, por lo tanto, al aumentar G, va a aumentar la demanda. Ese aumento de la demanda lo podemos graficar, si no cambia otra cosa, o sea, suponemos el resto constante, un desplazamiento, vamos a hacer así, esto es paralelo a una curva nueva que se llama Z'. Z' es el nuevo nivel de demanda habiendo aumentado el gasto público. ¿Cuál es la variación del gasto público? ¿Dónde miro la variación del gasto público? Muy bien, eso lo medimos en la ordenada. Al haber subido un componente autónomo, la variación del gasto público es esta. Ahora, ¿qué pasó con mi ingreso de equilibrio? Muy bien, mi ingreso de equilibrio tiene que haber cambiado. Ahora mi nivel de equilibrio de la economía está, vamos a poner acá, y equilibrio prima. ¿Cuánto varió el equilibrio? Varió este segmento. Esta es la variación del ingreso después de haber aumentado un componente autónomo. En el libro ustedes pueden repasar, van a tener en el planchar, van a tener el caso de una variación del consumo autónomo. ¿Qué es lo que sucedió? Muy bien, lo que sucedió acá fue que el aumento del gasto es un aumento de demanda, y ese aumento de demanda lo que hizo en primera medida fue llevar el ingreso del punto 1 de partida, que es este punto, perdón, hacer con naranja, del punto 1 hasta acá, hasta el punto 2. Ese aumento de demanda, que es el aumento
inicial del gasto es exactamente igual a este aumento, que es lo que se desplazó la curva Z, va a producir un aumento de la producción de bienes, como vimos al comienzo de la unidad. Ese aumento de la producción de bienes va a llevar hasta el punto 3, que al aumentar la producción, esto va a aumentar la renta, y al aumentar la renta va a producir un nuevo aumento de la demanda a través del consumo. Por lo tanto, vamos a ir a un punto 4, que va a producir otra vez ese aumento de demanda, un aumento de la producción, y así hasta que lleguemos al punto, voy a poner F final. Como verán, o se imaginarán, el aumento inicial del gasto es menor al aumento de I. ¿Qué quiere decir esto? Es que el aumento del gasto público autónomo, una variación del gasto público, genera un aumento más que proporcional en la renta de equilibrio. Y esto se da por lo que se denomina el efecto multiplicador. El efecto multiplicador, que en el cálculo, que en el caso del modelo que planteamos hace unos minutos era 1 sobre 1 menos C sub 1, a partir de ahora esto para nosotros es K minúscula, es el multiplicador. ¿Qué me va a decir el multiplicador? Muestra cuánto cambia cuánto cambia I ante, en este caso, un aumento del gasto autónomo. Puede ser cualquier componente autónomo, podemos usar la variación de A. Expresado de otra manera, podemos decir algo parecido, que es, hago pasaje de término, que es la variación de I es igual a la variación del componente autónomo por K, por el multiplicador. ¿Qué significa esto? Me dice cuánto cambia la renta ante cambios en un componente autónomo. El efecto multiplicador lo que tiene detrás es la idea de que los aumentos de producción generan aumentos de renta y vía consumo, vía la función consumo, esos aumentos de renta retroalimentan la demanda haciendo crecer el consumo y por lo tanto es el proceso que se describe que fuimos del punto 1 al 2, al 3, al 4 y así sucesivamente hasta que se agota. El efecto multiplicador podemos calcularlo para todos los componentes autónomos que estén planteados en la función de equilibrio que planteamos hace un momento. A ver, lo vamos a volver a ver. Que no sean los impuestos y transferencias. Impuestos y transferencias juegan de otra manera. Aquí tienen las explicaciones. Juegan de otra manera y vamos a verlo antes de terminar. Cuando nosotros planteamos el equilibrio, decíamos que Z, que es igual a I, es igual a consumo autónomo más consumo inducido por ingreso menos impuestos más transferencia, lo estoy simplificando, más gasto, más inversión, más exportaciones, menos importación. Ahora, el multiplicador que calculamos recién es para el caso donde teníamos solo componentes autónomos, el único componente inducido era el consumo y era 1 sobre 1 menos C sub 1. Esto aplica para modificaciones en los componentes autónomos, todos los que están fuera del paréntesis. ¿Por qué? Porque estos componentes inciden directamente en su modificación, fíjense, sobre la renta. Es decir, una variación de C sub 0 tiene un efecto directo en la renta. Ahora, una variación, por ejemplo, en las transferencias, el gobierno decide aumentar las transferencias, el efecto que tienen las transferencias sobre la demanda y por lo tanto sobre la producción es filtrado por el consumo, dado que, por la propensión marginal a consumir dentro de la función consumo. Entonces, un aumento de las transferencias lo que primero me va a afectar es una
un aumento del consumo, que a esto lo filtra C sub 1, y este aumento del consumo es el que va a producir el aumento de la renta. Lo mismo para el caso de los impuestos. Si yo bajo impuestos, las familias tienen mayor ingreso disponible. Entonces, si bajan los impuestos, esto implica mayor ingreso disponible. Lo que va a pasar es, si bajan los impuestos, aumenta el ingreso disponible, va a aumentar el consumo y recién ahí va a afectar al ingreso. Es decir, que impuestos y transferencias tienen efectos indirectos sobre I. Y por lo tanto su multiplicador se va a ver modificado. Los invito a que hagan el ejercicio de practicar ese caso para ver las diferencias cuando quieren calcular el multiplicador de las transferencias. Nosotros lo tenemos acá. El caso del multiplicador de impuestos es K sub T y es menos C sub 1 sobre 1 menos C sub 1, y el multiplicador de las transferencias es C sub 1, 1 menos C sub 1. Fíjense que la diferencia con lo que vimos anteriormente es C sub 1 en el numerador. ¿Por qué? Y C sub 1 en el numerador en primera distinción. Y la segunda distinción es el signo negativo en el multiplicador de impuestos. Muy bien, esto es porque el efecto multiplicador es un efecto que es positivo en cada uno de los componentes autónomos, y los que en el caso de los efectos indirectos es positivo para el caso de las transferencias. Por eso el signo es positivo en transferencias y es negativo en impuestos. ¿Por qué C sub 1? Porque el primer efecto de un aumento, por ejemplo, en los impuestos autónomos, se da vía la propensión marginal a consumir dentro de la función consumo, y después recién en la renta. Por lo tanto, es un efecto indirecto, y en términos y eso hace que el multiplicador sea C sub 1 en el numerador. La pregunta que se pueden hacer y podrían responder si la vemos en la clase de repaso es: ¿qué va a ser mayor? El multiplicador de los componentes autónomos, o por ejemplo el multiplicador de las transferencias, siempre hablando de valores absolutos. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá tiene el de las transferencias. Dejamos por acá.